Y estamos ahora, bueno, seguimos con la cobertura del Vive Latino y estamos ahora con Ritmo Machine. ¿Ya tocaron o apenas van a tocar? No, ya tocamos recién. ¿En qué escenario tocaron? En la carpa de No. ¿Y cómo les fue? Increíble, estaba lleno la gente saltando, haciendo bailes, pidiendo otra. Muy bonito. Ustedes están con National Records, ¿no? National Records. Que es como... Explíquenme cómo funciona National Records, porque a mí me parece... Yo lo sigo en Twitter, es una de esas cuentas que me divierte mucho porque de repente veo que hay mucha gente remixeándose los unos a los otros, people doing remixes. Should I talk in English? Well, with me, you can talk in Spanish and English, but if you want me to answer a question, English is better. English is better? So how does it work with National Records? Because what I see, I follow them on Twitter, and what I see is that everybody's remixing each another and doing stuff. So how is it? How does it work? You know, I think the Nacional roster is like a big extended family. You know, it is, no? It's, you know, we're able to work with each other, see each other, you know, do remixes and stuff like that. So it's good, you know, and it's good opportunity to work with, you know, some good artists. So I think it's a good deal. So would it ever happen, like, I feel like Nacional is about to take over the United States someday. Like, has it ever happened that they had a day of a whole gig with all the roster? Because the roster is huge, ¿no? Hicimos un South by Southwest, un showcase de Nacional, estaban la mayoría los artistas que estaban disponibles, pero era un line-up bastante grande de artistas de Nacional. Estuvo muy bueno, muy simpático. Oye, y hoy también en el Vive hay muchos artistas de Nacional también. Oye, ¿y cómo funciona? Sí, yo sé. De hecho, desde antier, ya había gente de National Records trabajando aquí. ¿Cómo funcionó la grabación del disco? Este es un proyecto que hicieron, te están presentando un disco, ¿y hay un disco anterior o este es el primero o el segundo? Estamos presentando nuestro disco debut, ¿Es el se disco llama debut? Welcome to the Ritmo Machine, que en algunos países ya salió en noviembre, diciembre del año pasado. Tiene muchas colaboraciones, ¿no? Tiene muchas colaboraciones, más que nada basadas en el hip hop. Nuestro segundo single se llama La Calle, donde canta mi amigo Sig Jacken, quien vino a acompañarnos hoy día al festival y nos ha estado acompañando durante toda nuestra gira por los Estados Unidos también. Así que nada, muy contento, la recepción fue increíble, la gente me imagino que no estaba tan familiarizada con lo que vio y se llevó una gran sorpresa, nos pidieron otras canciones, bailaron, saltaron, gritaron, así que estuvo muy bonito. And how did you guys end up together doing this record? Well, I actually reached out to him. I was interested in doing another project, and I was looking on the roster of Nacional, who would be someone I'd want to collaborate with. And I was into, you know, his sound, his music. So I reached out to him and said, yo, you want to do something? It wasn't an intention for a group, it was more an intention for a song. But one song became 2, 3, and 4, and then before you know, we had a bunch of ideas going back and forth. And when we finally met in Chile, you know, Lollapalooza last year, decided let's go to Argentina and work on these ideas and get them out. And we were there for 10 days, and Ritmo Machine was born. I was talking to a friend. No, actually, I wasn't talking to a friend. I was reading somebody on Twitter, and he said, like, when I listen to old hip hop, I'm smarter. When I listen to new hip hop, I'm dumber. What's your thoughts on that? Do you feel like hip hop is at an impasse, or what's your thoughts on that? Sí, siento que el hip hop de hoy es más como más simple, más tontito, ¿no? Como dicen. El hip hop que me gusta escuchar a mí, que más o menos como el de 90s, 2000 o el estilo de esa temporada, me gusta porque es más creativo, la música tiene más cambios, o sea, la gente está diciendo cosas, no solo repite la misma palabra. Rat City Chick, Rat City Chick, Rat City, por toda la canción, ¿no? En esos tiempos, o en la música que hacemos nosotros, se escribe más, se piensa más la música. Sí, se los pregunto. I asked this question because I asked it to people from Cypress Hill. I had a phoner with them, and we were talking about how videos nowadays, when you look at hip-hop videos, they're all like the same thing. It's always the girl with the huge booty and the cars, and the cars are not even their cars, they're like rented cars. Right. Yeah, the girls are rented. The booties may not be rented. I think they belong to the girls. But, you know, it's just the thing that there needs to be more creativity in the videos. Videos, you know, in the old days, the videos were more creative, they were more story-like. Even if it was just a 3-minute song, you didn't see the same thing in all the videos.
Now it's become niche, you know. Now it's about how much money you got, how many women you have, how many cars you have, where you live, and none of it is true, but it's the facade that they're giving of hip hop, and that's not what the real deal hip hop was. It wasn't about that. It was about beats and rhymes, you know, and what people were talking about. Okay, ¿y con dónde pueden conseguir el disco? Nacional se vende aquí. Sí, está a través localmente en México, a través de cassette, por lo tanto me imagino de que está en las principales disquerías de Mix Up y todo eso. Así que nada, los que lo pudieron ver en el escenario o vía online y les gustó, vayan a buscarlo y encuéntrenlo por ahí. Y también a través de, no sé, de las redes sociales que tenemos en Twitter, @Ritmo Machine, y Facebook lo mismo, facebook.com/Ritmo Machine, y ahí pueden ver dónde pueden conseguir el disco, lo pueden comprar online, lo pueden comprar en la tienda, así que manera hay. We're all over the internet. We got the internet going nuts. Oigan, muchísimas gracias, chicos. Thanks a lot, chicos. You guys want a beer? Ok, pues vamos. Always. Regresamos.